Eh, Sugiero que las personas que se vayan, pues mi experiencia es que a medida que van entrando tienen el micrófono abierto y pierdo el hilo. Porque Ya. Hay que hay que desactivar el audio, sí. Sí. Ok. Bueno, entonces voy a comenzar. Vamos a hablar de la vida y obra de Rafael Alfonso Rabar. Alfonso Rabar es el gerente público venezolano de más dilatada actuación en toda la historia de Venezuela. Estamos hablando de una hoja de servicios para el Estado de más de 40 años. Solo comparable con Jesús Muñoz Tebar, que fue el fundador del MOP en 1874, cuando gobernaba Antonio Guzmán Blanco. Por supuesto, ha habido otros gerentes públicos en Venezuela importantísimos, ¿no? José González Lander, por citar a uno, por uno que estuvo muchísimos años en el metro, estuvo también muchos años en Edelca, personaje que pasó muchísimo tiempo allí también. Pero el caso con Alfonso Rabar es excepcional realmente y es algo irrepetible. Eso no hay manera de que se repita una historia como la de él en relación con las realizaciones que tuvo al servicio del Estado, ¿no? Estamos hablando de un caraqueño que nace el 7 de agosto de 1919. Es hijo de Santiago Alfonso Rivas. Santiago Alfonso Rivas, a su vez, es el fundador de una empresa muy grande y muy buena para Venezuela, que es Alfonso Rivas, que comenzó con la maicina americana y hoy en día es un emporio agroindustrial grande y en ejercicio en Venezuela. Además, el padre, junto con Enrique Pérez Dupuy, uno de los accionistas fundadores del Banco Venezolano de Crédito. De modo que él nace en el seno de una familia que va avanzando bien. Su padre es Santiago Alfonso Rivas, su madre se llama Isabel Rabar Bauder. La empresa de Alfonso Rivas fue fundada en 1910. Cuando él nace en 1919, la empresa de su padre ya tenía 9 años de andadura. Rafael estudió toda su vida, Rafael Alfonso Rabar, en el Colegio San Ignacio, entre otras razones porque su padre fue un benefactor de los jesuitas en Venezuela, como ha habido muy pocos. De hecho, cuando a los jesuitas los expulsa Guzmán Blanco y les abre las puertas de nuevo Juan Vicente Gómez. Y cuando ellos van a fundar a los jesuitas en Venezuela y van a crear el Colegio San Ignacio, que se fundó en 1924, y van a crear el Colegio San José de Mérida, necesitaban a un venezolano que diera la cara por ellos en los estatutos, etcétera. Todo eso lo hace Santiago Alfonso Rivas. Y después su hijo, el general Alfonso, va a estar muy ligado a Fe y Alegría, de la que fue presidente durante décadas. De modo que esto lo digo para que tengamos claro que Alfonso Rabar es un niño educado por los jesuitas en Venezuela, toda la escuela primaria, todo el bachillerato, y al salir del bachillerato entra en la Academia Militar de Venezuela. Él se gradúa de bachiller en 1936, ese mismo año entra en la Academia Militar de la Planicie, la que construyó Cipriano Castro, que es el cuartel de la Planicie, que es como se llama. En 1939, él se gradúa en la promoción Simón Bolívar. En esa época, los estudios militares eran 3 años
y los egresados salían con el grado de alférez. Él se gradúa como alférez en 1939. Está gobernando Eleazar López Contreras. Y de inmediato lo envían a formarse a Italia, en la Academia Real de Artillería e Ingeniería, en 1939. Pero en 1939 estalla la Segunda Guerra Mundial y el gobierno de Venezuela se trae a esos 9 muchachos alféreces que mandó a formarse en Italia y se los trae a la carrera para que no los agarre la guerra por allá. De modo que lo tenemos de nuevo en 1940, entonces es ascendido a subteniente, lo mandan a Mérida, al batallón Rivas Dávila, que es un batallón importante allá, y en 1940 se lo traen para Caracas, para el batallón Boyacá. Y en 1941 el ejército forma un batallón muy importante en Caracas, que es el batallón Francisco Avendaño, que ocupaba el cuartel Urdaneta en Catia, el cuartel Rafael Urdaneta en Catia. Y en 1941 ya está gobernando Isaías Medina Angarita y el padre, Santiago Alfonso Rivas, y el hijo le piden una audiencia a Medina para que autorice que el muchacho, a expensas de su padre, se vaya a estudiar ingeniería en el MIT en Boston. Y Medina acepta y se va a Alfonso Rabar a estudiar ingeniería y allá va a estar hasta graduarse de ingeniero civil en 1945. Regresa a Venezuela en el 45, ya graduado de ingeniero en el MIT. Esto es un dato importante para entender todas sus realizaciones. Y en el año 45 lo ascienden a subteniente. Y, a teniente, ya es ascendido a teniente. Y le asignan una tarea para su profesión, es ingeniero civil. La tarea que le asignan es la construcción de la carretera a El Junquito. Eso lo construyó él. Es un dato anecdótico interesante, ¿no? Y hay que aclarar que en el golpe del 18 de octubre de 1945, él no estaba entre los conjurados que dan el golpe con Pérez Jiménez y con Betancourt, que le dan el golpe a Medina. Él acababa de regresar, no formaba parte de la trama de conjurados que iba a dar el golpe, de modo que lo que ocurre es que, bueno, una vez dado el golpe, ¿verdad? Y el ministro de la Defensa es Carlos Delgado Chalbaud, quien lo conocía mucho a él, eran muy buenos amigos. Él es ascendido a director de transporte del MOP en 1945. En 1946 lo ascienden a capitán y también es jefe de la 4ª sección del Estado Mayor General. Y en 1948, cuando lamentablemente Delgado Chalbaud, Pérez Jiménez, Llovera Páez le dan el golpe a Rómulo Gallegos, Alfonso Rabar sí estaba al tanto de lo que estaba ocurriendo. Tenía un grado menor, no formaba parte de los cabecillas del golpe, pero sí estaba enterado de que eso era lo que iba a ocurrir. Cuando entonces el presidente de la República es su amigo, Carlos Delgado Chalbaud, en 1949 lo envían a hacer el curso de Estado Mayor, que es el último curso que hacen los militares en su formación. Y él lo hace en la Escuela Militar de Francia en París. Y allá va a pasar unos cuantos años. Es ascendido a mayor en 1950. Y en 1950 viene el magnicidio de Carlos Delgado Chalbaud, que fue un golpe muy duro para Alfonso Rabar porque se trataba de un amigo de él. Y él se queda en París como agregado militar de la Embajada de Venezuela en Francia. Y en 1952, ante la molestia frente al asesinato de Delgado Chalbaud y las dudas que hubo en relación con
con la autoría del magnicidio, él solicita un permiso para no regresar a las Fuerzas Armadas en Venezuela y sí regresar a Venezuela. Y él regresa y pide un permiso. No es que pierde su carrera militar, sino que se separa de las Fuerzas Armadas y forma una empresa de ingeniería civil para construir casas, puentes, etc. Y en 1953, al año siguiente, ya está gobernando Pérez Jiménez. Y Pérez Jiménez crea una oficina de estudios especiales que la presidía el general Víctor Maldonado Michelena. Y Maldonado Michelena también era muy amigo de Rafael Alfonso Ravar, y entre Pérez Jiménez y Maldonado Michelena lo convencen de que vuelva a las Fuerzas Armadas. Pérez Jiménez le insiste que él no es el autor del magnicidio de su amigo, y finalmente, ante la oferta que le hacen, que era muy atractiva, Alfonso Ravar regresa a las Fuerzas Armadas con el objetivo específico de presidir la comisión, ¿verdad? La Comisión de Estudios para la Electrificación del Río Caroní, la SECA, que empieza en 1953. Ahí empieza la carrera de él como gerente público. Estamos en 1953, ¿verdad? Él va a jubilarse en 1983, 30 años después, siendo presidente de PDVSA, presidente fundador de PDVSA. Pero estamos en 1953, ahora vamos a ver su carrera como gerente público. Empiezan los estudios de factibilidad para la electrificación del Caroní y se decide, con base en los estudios, construir la primera central hidroeléctrica que hubo en Venezuela en esa zona, porque las primeras centrales hidroeléctricas las construyó Ricardo Zuluaga, aprovechando las aguas del río Guaire y las aguas del río Mamo en el litoral, mucho antes de esto que estoy hablando. Entonces, en 1953, Alfonso Ravar comienza la construcción de Macagua 1. Macagua 1 se va a inaugurar, ¿verdad?, en 1959. La construcción dura 3 años, del 56 al 59. Pero él en el 55 es ascendido a teniente coronel, ¿verdad? En el 56 se casa con Corina Wallis Olavarría, viva, con quien pasó toda su vida. Corina está cerca de los 90 años, no tuvieron descendencia. Se casa con ella en 1956. Y en 1959, cuando ya está gobernando Rómulo Betancourt, él es ascendido a coronel. Antes, en el año 58, Wolfgang Larrazábal lo designa presidente de la Corporación Venezolana de Fomento. Y ahí hay un problema grueso que resolver. ¿Cuál es? La Corporación Venezolana de Fomento, desde su creación en 1946, venía otorgándole créditos a empresarios privados para que construyeran centrales hidroeléctricas o termoeléctricas y distribución de electricidad a lo largo del país. Y habían muchas empresas, la electricidad de Maracay, la electricidad de Mérida, la electricidad de Barcelona, etc. Esas empresas eran deficitarias todas y los empresarios privados querían devolvérselas al Estado porque no les producían dinero, no sabían administrarlas y no había suficiente gente como para que ese negocio fuese plenamente rentable. Entonces se toma una decisión interesante y es durante el gobierno de Larrazábal, y es que se crea CADAFE, Compañía Anónima de Administración de la Fuerza Eléctrica, con todas esas empresas eléctricas privadas del interior que los empresarios se las devuelven al Estado. Y el presidente fundador de CADAFE, ¿quién es? El general Alfonso Ravar, que todavía no era general, era coronel en ese momento. De modo que ese es un punto interesante.
En 1959, cuando llega Betancur, lo ratifica como presidente de la Corporación Venezolana de Fomento. Pero además pasa algo muy, muy importante. Y es que Betancur en 1960, al año siguiente, va a crear la Corporación Venezolana de Guayana, la CVG, para desarrollar todo el emporio industrial venezolano en el sur. ¿Y a quién designa presidente fundador de la CVG? A Rafael Alfonso Rabar. Esto es políticamente muy importante, porque Alfonso Rabar venía de trabajar en la dictadura de Pérez Jiménez. Había trabajado un año con Larrazábal y Betancur lo designa. Esto habla muy bien de Betancur y muy bien de Alfonso Rabar, de los dos. O sea, es decir, para que lo designe es porque ha hecho un trabajo extraordinario, porque no se trata de un adeco, se trata de un señor, un coronel de las Fuerzas Armadas. Entonces ahí ya hay un punto importante. Y además Betancur le encarga una tarea insólita a Alfonso Rabar, y es la creación de una ciudad, que es Ciudad Guayana. Y entonces Alfonso Rabar hace un joint venture entre Harvard y el MIT, y Ciudad Guayana la diseñan unos arquitectos norteamericanos. La contraparte en Venezuela es Juan Andrés Vegas, que se va a vivir como arquitecto a Ciudad Guayana y se queda toda la vida ahí. Y se construye y se funda Ciudad Guayana en 1961. Es la única ciudad grande de Venezuela que no fue fundada por los españoles en el periodo colonial. Todas las demás fueron fundadas por los españoles. Y estamos hablando, al día de hoy, Ciudad Guayana es la quinta ciudad de Venezuela. Y en 1961 no existía. O sea, hay que ver lo que ocurrió allí desde el punto de vista de la demografía. En 1961, Venezuela recibe la visita de John Kennedy y el presidente Betancur designa a Alfonso Rabar edecán de John Kennedy los 4 días que estuvo aquí, de Kennedy y de Jacqueline Kennedy, después de Onassis. Y empieza desde la CVG la gran obra creadora de empresas de Alfonso Rabar. Se funda Edelca en 1963. La preside Rafael Alfonso Rabar y muy pronto va a empezar a trabajar allí un ingeniero graduado de la Universidad Central que va a dirigir la empresa durante 30 años, que es Efraín Carrera, que es otro de los grandes gerentes públicos venezolanos. En 1964, aquella empresa pequeñita que creó Pérez Jiménez con la Innocenti en Italia, se convierte en Sidor, la siderúrgica del Orinoco, fundada por el general Alfonso, y ya gobernaba Raúl Leoni. En 1964 es ascendido a general de brigada, ¿verdad? Y en 1966 ocurre otra de esas leyendas del general Alfonso Rabar, y es que junto con JJ Cabrera Malo, un ingeniero agrónomo, crean el bosque más grande del planeta Tierra construido por el hombre. Hay bosques más grandes, pero esa es obra de Dios, de la naturaleza, digamos así. El bosque más grande que hubo en el planeta construido por los seres humanos fue lo que los venezolanos construimos en el bosque de Uberito. Ese bosque cubría la superficie de buena parte del estado Anzoátegui, Monagas y Bolívar, una inmensidad. En 1967, el general Alfonso funda Alcasa. Todo esto lo hace como presidente de la Corporación Venezolana de Guayana. Funda Alcasa, funda Cementos Guayana y funda el Colegio Loyola Gumilla, que es el colegio, uno de los mejores colegios de Ciudad Guayana al día de hoy.
Y en 1968 culmina lo que comenzó en 1961, cuando gobernaba Betancur y le dio el visto bueno y todo el apoyo a la construcción de la represa de Guri. La primera etapa de la represa de Guri la inaugura el general Alfonso y Raúl Leoni, que era presidente de la República, en 1968. En 1973, el general Alfonso funda Benalum, venezolana de aluminio. Debo explicar lo siguiente. Todas estas empresas que fundaba el general Alfonso en Guayana tenían el siguiente esquema. El capital mayoritario era de la empresa privada y el capital minoritario era del Estado. El Estado, a través de la CBG, por lo general tenía el 30% de las acciones y el 70% era de capital privado internacional. Alcasa se fundó y el presidente era Louis Reynolds, el dueño de Aluminios Reynolds, que al día de hoy sigue siendo los más grandes productores de aluminio del planeta. Benalum era una sociedad con los japoneses y así vamos viendo una tras otra. Ese era el esquema. En 1973 gana las elecciones Carlos Andrés Pérez y Carlos Andrés tiene otro destino para el general Alfonso. Se está buscando la persona ideal para que sea el presidente fundador de Petróleos de Venezuela. Y el designado es el general Rafael Alfonso Ravar. Él es el fundador de PDVSA. A la vez, cuando deja la CBG y la presidencia de todas esas empresas que él ha creado, allí es designado por Carlos Andrés Pérez Leopoldo Sucre Figarela y cambia completamente el esquema. Y Pérez, con esa montaña de recursos que recibió en el primer gobierno, estatiza todas las empresas de Guayana. Le compra el capital privado a los accionistas, a Reynolds, a los japoneses, y todo eso pasa a manos de... Y empieza el deterioro de todas las empresas de Guayana. Esa es la lamentable verdad. Ha debido ser duro para el general Alfonso ver lo que iba ocurriendo con todo lo que él había construido en medio de un esquema diferente. Muy bien, él va a estar entonces como presidente de PDVSA 8 años. Cuando toma la empresa es una empresa prácticamente inexistente y cuando la entrega en 1983, que está gobernando Luis Herrera Campins, la empresa es la segunda empresa petrolera del mundo. La segunda era PDVSA cuando la entrega el general Alfonso. Ya es 1983 y él pasa a retiro de las Fuerzas Armadas y se jubila y termina su obra como funcionario público, como gerente público. Pero ahí no ha terminado su vida. En 1976 había sido designado presidente de Fe y Alegría y él va a permanecer como presidente de Fe y Alegría hasta 1990. Va a pasar 14 años de presidente de Fe y Alegría, respaldando a todos los sacerdotes jesuitas que han construido esa maravilla que es Fe y Alegría en Venezuela. En 1981, cuando todavía era presidente de PDVSA, lo eligen como individuo de número de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales. Una elección muy justificada. Y en las elecciones de 1983, Rafael Caldera, que es el candidato, lo lleva en las planchas de Copey como primer senador, como senador por el Distrito Federal y sale electo. Iba a ser senador 5 años, del 84 al 89. A su vez, en el 84, su familia lo designa presidente de Alfonso Rivas y va a estar del año 84 al año 98 durante 14 años como presidente de Alfonso Rivas en Venezuela. Y el año 98 pasa a retiro. En ese momento él tiene 79 años y deja de trabajar y va a morir en el año 2006. Va a sobrevivir de los 79 años, ¿verdad?
a los 87. Los últimos años de su vida ha tenido una pérdida de facultades, lo que es muy frecuente, una demencia senil, y bueno, va perdiendo sus facultades como o Alzheimer o demencia senil. Esa es la vida del general Alfonso Rabar en muy pocas palabras, muy resumidamente, pero obviamente estamos hablando de una hoja de servicio como no ha habido otra, ¿no? Por supuesto, jamás un acto de corrupción, ni el más mínimo, todo hecho con unos criterios de una gran racionalidad, sumamente organizado, manejaba un poco las empresas como se había formado él en el ejército, como se había formado como ingeniero en el MIT, pero también entendiendo que se trataba no de un ejército, sino de unas empresas donde había que dialogar y escuchar mucho a los gerentes y a los trabajadores de las empresas. Yo escribí la única biografía que se ha escrito del general Alfonso. A mí me parece un gran personaje y sin embargo en Venezuela casi nadie lo conoce. No es de extrañar, los venezolanos somos así, pero mi tarea de alguna manera es buscar este tipo de personajes y señalarlos y biografiarlos, y sobre todo cuando es un personaje de esta magnitud, ¿no? Esta magnitud que, bueno, imagínense la cantidad de realizaciones que tuvo. Bien, escucho preguntas, que creo que puede ser la parte más interesante. A sus órdenes.